Entonces podemos empezar. Bueno, empecemos. De todas maneras, la primera cuestión a considerar es esta que ven ustedes en la diapositiva. En esta diapositiva les estoy mostrando lo que yo creería que vamos a avanzar. Lo que yo considero que a partir de haber hablado con ustedes, vendría a ser la temática que vamos a desarrollar durante este módulo. ¿Ok? A ver, básicamente hago referencia a lo siguiente. Primero, a ver, la primera cuestión a considerar es el tema de la entrevista. No se puede hablar de peritaje si no se habla claramente de la entrevista. Y ese suele ser uno de los ejes de la actuación pericial. Entonces, si pensamos en que la entrevista es fundamental, pues es necesario verla, ¿no? Es necesario verla, analizarla, tomarla en cuenta desde una perspectiva netamente forense. Y eso creo que es la primera parte y es esencial para la intervención como psicólogos forenses. Entonces, mi primera propuesta apunta a ello. Necesito que veamos el tema de la entrevista, no desde una perspectiva clínica. Si bien tiene una base clínica, nos interesa que la entrevista sea forense, porque este es el eje central. Lo segundo es el tema de la autopsia psicológica, que entiendo no lo han llevado y que se requiere, es parte de las acciones que realizamos los psicólogos forenses en lo que sería el trabajo pericial, ¿no? Muchas veces se solicitan lo que es una autopsia psicológica. Luego hablar del riesgo de violencia, y aquí hay instrumentos específicos forenses que tienen que ver con ello. Entonces, la otra parte para ver tiene que ver con esto, ¿no? Con los instrumentos de evaluación. Luego hablaríamos de otra temática que también, por lo menos yo la puedo ver en el ámbito forense, que se ha ido necesitando manejar, es el tema de interdicción. Cuando la familia solicita básicamente lo que es la interdicción, hay una necesidad de hacer una evaluación clara y ver algunos elementos que tienen que ver con el tema de la interdicción. Luego, ver el tema de los supuestos de maltrato, abuso, que son fundamentales en términos de la evaluación. Ver lo que ustedes han visto y lo que se puede, llamémosle, ampliar sobre ello. Luego lo que es el tema de violencia psicológica, que a veces no está muy bien manejado. Entonces, ver y cómo evaluamos a partir de ciertos, llamémosle, instrumentos, ciertas maneras de evaluar. Y finalmente ver una temática relacionada a la evaluación de imputados, de agresores que suele requerirse en el ámbito legal. Entonces, esto es lo que más o menos yo planteo que debería darse en este módulo. Todavía no he subido el material, pero ya voy a hacerlo, donde en función a haber trabajado sobre ello, es que voy a subirles material básicamente de pruebas, básicamente de textos que tengan que ver con ello, ¿no? Entonces, esta es la propuesta. Me gustaría escuchar. Sí, buenas noches, doctor Marcelo Portocarrero. En el caso mío estoy completamente de acuerdo. Creo que son temáticas que nos van a ayudar un poquito a fortalecer el trabajo que tenemos que desarrollar, ¿no? En el plano específico, por ejemplo, entrevista forense, autopsia, evaluación de riesgo de violencia, interdicción. Y bueno, tal vez también aumentar la 548, ¿no, doctor? ¿Cuál es la 548? Niño, niña, adolescente, doctor. Lo había incluido en los supuestos de abuso sexual y abuso sexual infantil y maltrato. En esa la había considerado.
Evaluación de procesos de riesgo de violencia vendría a ser, doctor. No. Evaluación, en la parte de abajo, supuestos de abuso sexual, supuestos de Ah, ASI, ya. de maltrato. Sí, está bien, doctor, mil disculpas, sí, está bien. Y bueno, estoy de acuerdo con la propuesta. Ricardo Vidal Aguirre. El tema de en qué parte entrarían las técnicas, disculpe doctor, los instrumentos, perdón, En cada uno de los, en cada una de las partes, pues. en cada una de las partes. Nos va a proporcionar algunos instrumentos Los que puedan vía internet, es decir, los que hayan de forma digital, ¿no? a Eso la los voy a subir. irán a ser subidos a plataforma. Sí. Buenas noches, doctor. Le habla Gustavo. No sé si me escucha. ¿Sí me escucha? Doctor, quería pedirle un favor. Están excelentes sus temas que está exponiendo para que tomemos las clases. Pero pedirle un favor, no sé si puede darnos una breve introducción a lo que son las psicopatías posteriormente, después de que acabemos de abordar todos los temas que nos está exponiendo y nos está proponiendo. Una sola breve introducción a las psicopatías para que no tengamos esa confusión que usted nos aclaró que tenemos que tener cierto grado de conocimiento. Eso sería, nada más. Gracias, doctor. Eso lo haríamos en el tema agresores. Básicamente partiríamos de hablar de agresores, y cuando hablemos de agresores, muchos de ellos tienen rasgos psicopáticos, ¿no? Es algo que vamos a tocar en ese libro. Hágame recuerdo cuando hablemos de agresores Perfecto. Muy amable, gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches, Mamani. Doctor, tal vez podríamos tomar en cuenta dentro de la temática que vamos a llevar el tema de la evaluación dentro del ámbito familiar, temas como la guarda, la idoneidad. Eso, doctor. Ya, hágame recuerdo, porque lo que pasa es de que casi que no nos dan a nosotros. Y bueno, no es muy algo que es básicamente lo que los juzgados. Pero sí me parece interesante. Anotaré el tema de guarda entonces. Vamos a empezar hablando del tema de la entrevista, ¿no? Es fundamental enterarnos sobre el tema de la entrevista, en el entendido que la entrevista es uno de nuestros ejes de trabajo, ¿no? La entrevista que nos han enseñado más o menos de manera clara en el pregrado, tiene sus peculiaridades en el ámbito legal, ¿no? Es fundamental diferenciarla. No es tan fácil ni tan claro, ni tiene las características que en algún momento las hemos, si quieren, aprendido en el pregrado. Entonces, vamos a hablar de ello en esta sesión, tomando en cuenta algunos aspectos, y haremos un ejercicio también que me interesa que lo hagamos ahora. Entonces, a ver, ¿qué es una entrevista? Partimos de la entrevista entendiéndola que es un procedimiento que siempre debe darse antes de cualquier evaluación o de cualquier intervención. Entonces, señalamos que es necesaria en tanto y en cuanto es la manera más directa de saber qué le sucede a alguien. Una frase suele decir, la manera más directa de que usted sepa qué le pasa a alguien es preguntarle. Y la entrevista es un poco eso, es preguntarle a la otra persona lo que está sucediendo. Ahora, es bien importante entender que la entrevista podemos tenerla tanto en la evaluación psicológica forense como en el peritaje. Hemos hablado del tema pericial, vamos a reiterarlo un poco más adelante en esta sesión, ¿no? Pero lo fundamental es entender que la entrevista es uno de los ejes centrales, ¿no? Es la técnica de recogida de datos, donde obtenemos datos, y esta es la primera cuestión a considerarse en el ámbito legal. La entrevista tiene esa finalidad desde que entramos, desde que hablamos con la persona que vamos a evaluar. Es decir, se refiere a obtener datos. Permanentemente nos estamos centrando en datos. Eso es lo que hacemos. Entonces, nos interesan datos de tipo específico, como los que los tenemos en el análisis, o en su caso vamos a requerir datos
un poco más genéricos en algún momento, vinculados a temáticas asociadas a lo que nos van a requerir. Cuando decimos temas específicos, es probable que tengamos probablemente que usar instrumentos de evaluación que habitualmente los hemos aprendido a manejar o los hemos manejado en pregrado, ¿no? Que esto es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, empleamos la entrevista con la finalidad de obtener información. Ahora, en la entrevista debemos tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, si bien hay una interacción verbal, es decir, hay algo que yo le digo al otro y el otro me contesta, hay una gran cantidad de elementos que son no verbales, que suelen ser útiles para nuestra evaluación. Que muchas veces equivocadamente se cree en que lo no verbal es determinante. Y podemos decir que tiene su importancia, pero tampoco es demasiado. Por ejemplo, una persona cuando estamos evaluando está llorando, una víctima está llorando, no puedo asumir que esta conducta no verbal me señale depresión. Podemos hablar de tristeza, podemos describirle que llora, pero no necesariamente hablamos de que hay una depresión. Si bien es un elemento no verbal que me puede coadyuvar, me puede ayudar en esto que veremos más adelante, las hipótesis de trabajo que tengo yo, pues no necesariamente es algo totalmente válido. Yo puedo fingir llorar, es decir, puedo entrenarme para llorar. Y esto no significa que yo esté llorando realmente. Entonces, debo tomar en cuenta que lo verbal y lo no verbal deberían tener una lógica de funcionamiento. Esta lógica clínica, si quieren, es algo que debo rescatarlo para el manejo de lo que sería mi evaluación. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces las personas creen que es un tema del test, y no es un tema solo del test, porque en el test no estoy tomando en cuenta muchos aspectos que pueden ser relevantes. Y lo segundo, puede que en la evaluación yo encuentre elementos que a nivel no verbal los percibo, y esto no necesariamente está reflejado en un test. Y entonces tiene que ver con que yo pueda visualizarlos en la propia evaluación, ¿no? Entonces, esto es la primera parte de la consideración genérica de la entrevista. Lo segundo, debemos tener en cuenta que la entrevista nos genera limitaciones. Primero porque la entrevista depende de lo que me informa la otra persona. Y la otra persona puede estar predispuesta a falsear la información. Es decir, no darme la información, llamémosle, verdadera. Entonces, esa es una de las limitaciones de la entrevista, que depende de la otra persona. Ahora, aquí también debemos señalar que las personas que son entrevistadas muchas veces en este proceso son entrenadas. Hay otras personas que entrenan a algún que se presta, algún abogado que le entrena a la persona para poder falsear la información. Entonces, nos basamos en el informe y hay que tener mucho cuidado con ello porque si bien tomamos el discurso, lo verbal, lo no verbal tendría que tener una lógica en relación a la información. Y lo segundo, hay sesgos en el evaluador. Es indiscutible que tratamos de ser objetivos, absolutamente objetivos, pero va a depender de las habilidades que tengamos como evaluadores para no dejarnos llevar por esta subjetividad relacionada al proceso propiamente de obtener información. Entonces, otra limitación somos nosotros. Y tiene que ver con el conocimiento, la preparación, inclusive el tipo de temática y cuánto ésta nos puede de alguna manera afectar. Ahora bien, cuando ya hablamos de lo que sería pues las entrevistas son diferentes, ¿no? O sea, tienen objetivos diferentes. En un primer caso, habitualmente en el ámbito clínico,
hay una demanda por parte del paciente. O sea, la persona viene a la entrevista por sí misma. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Ver el motivo de consulta, ver qué espera de la evaluación. Habitualmente esta evaluación, les reitero, está motivada por la propia persona, lo que hace que podamos ver las quejas de la propia persona y que estas quejas se pueden canalizar, visualizar en el propio, la propia demanda de la persona de la entrevista, ¿no? de la intervención, si quiere. Por otra parte, y este es el caso más específico nuestro, la demanda suele estar planteada por terceros para la evaluación y para la entrevista. ¿Quiénes son los terceros? El fiscal, el abogado, el juez. Eventualmente puede ser planteada por la propia persona, pero habitualmente es planteada por alguien. Mucho más cuando se trata de peritaje, ¿no? Peritaje tiene como origen el ámbito legal, y en este ámbito legal hay un requerimiento específico, sea de las partes o sea del fiscal o en su caso del juez. Entonces, ¿qué nos pide? Evaluar, hacer un diagnóstico a veces de la persona, identificar indicios que tienen que ver con el delito, por ejemplo, la posible interacción entre la víctima y el agresor, ver lo que serían procesos mentales superiores, atención, memoria, orientación, etcétera, ¿no? Que pretende la entrevista ser base para lo que va a ser el proceso de la evaluación. Y en otros casos la entrevista en el ámbito organizacional tiene que ver con puesto de trabajo, es decir, se quiere saber que si es idóneo, si se adecua al puesto o no se adecua al puesto que está requiriendo una determinada institución. Ahora, las entrevistas son variadas, ¿no? Puede ser una entrevista no estructurada, que en el ámbito legal es la que menos fiabilidad tiene, porque como que se nos abre demasiado el panorama, y para hacer una entrevista no estructurada, la persona tiene que tener mucha experiencia, tiene que saber muy bien cómo manejar lo que serían las entrevistas para poder realizar adecuadamente una entrevista no estructurada. Si bien la ventaja es la fluidez y la gran cantidad de información, fácilmente hace que nos perdamos y podemos hasta perder el objetivo de la entrevista. Entonces, en el ámbito legal utilizamos más que nada las segundas, ¿no? La entrevista semiestructurada suele ser la más común. Es decir, hay áreas específicas que se requieren de indagar a partir de preguntas que voy haciendo durante el proceso de entrevista, ¿no? Ese tipo de entrevista suele ser más fiable que la no estructurada. Es más fiable en el sentido de que tengo áreas específicas y estas áreas son las que se van a trabajar, se van a tratar. Y entonces, al ser estas áreas ya claras, relacionadas, por ejemplo, a un hecho delictivo, etc., entonces, como que se vuelven más sencillas de manejo. Este tipo de entrevista requiere que el evaluador, que el entrevistador, conozca la temática. Y por eso se habla de entrevistadores expertos, es decir, personas que conocen bien lo que es el proceso de entrevistar a un otro, tomando en cuenta criterios de pruebas como tales, ¿no? Me preguntan, no sé quién, porque no tiene nombre, si existen protocolos forenses de entrevistas estructuradas. A ver, depende del delito, pero evidentemente, y esto recién lo he podido conseguir, es un protocolo de, llamémosle, de obtención de información en el ámbito forense. Este protocolo lo he conseguido en físico, lo he conseguido en Argentina, que había sido un protocolo donde han estructurado una manera de organizadamente rellenar información sobre una persona que está en el ámbito legal, imputada, una víctima, y me ha parecido un esquema bastante interesante. Es una traducción argentina autorizada por los norteamericanos. Es decir, esto tiene una base en el trabajo
norteamericano que intenta tener, digamos, una claridad sobre el tratamiento que debe darse a una persona que ha cometido un delito. El tema es, como se los paso. En el caso de los presenciales, es relativamente sencillo poder fotocopiarles un ejemplar. En el caso de ustedes, veré la posibilidad de escanearlo, ¿no? Para que puedan ustedes tener. Pero me ha parecido un protocolo interesante para el ámbito legal. Para el riesgo de violencia o de peligrosidad, bueno, la palabra peligrosidad es una palabra rara en el contexto legal. La palabra peligrosidad tiene que ver con dos aspectos, ¿no? La peligrosidad tendría, si quiere, dos afluentes. La peligrosidad predelictual y la peligrosidad postdelictual. Cuando decimos predelictual, nos estamos refiriendo a que la persona puede cometer algún tipo de delito. Y esto en función a su historia, a sus características, a todo lo que la persona pueda aportar o se pueda obtener de la persona respecto a, podríamos decir, el tratamiento judicial que está teniendo. Y por otra parte, se tiene, como les decía, la otra manera, que es la peligrosidad postdelictual, que hace referencia a que la persona habría cometido un delito, habría sido juzgada, habría sido condenada por este delito y está obteniendo la libertad, si quieren, o alguna medida complementaria. Y dentro de esta medida complementaria o este intento de obtener una medida sustitutiva sin la libertad, pues lo que nos vamos a encontrar es que el delito tendría que ver con que vuelva a cometer el mismo delito, ¿ya? Evidentemente, esta segunda suele ser menos habitual, que se requiere, más que nada se toma la primera. Y no hay un formato como tal. Vamos a ver cuando veamos el tema relacionado al riesgo de violencia, que son parámetros que los cubrimos no en una entrevista solamente, sino tomamos en cuenta esos parámetros en base a todo un análisis, inclusive de la documentación que tenemos sobre el caso, ¿no? En el primer caso, les reitero, tiene que ver con lo predelictual y en el segundo caso con la reincidencia, es decir, y entendemos reincidencia desde la perspectiva legal, el hecho de que la persona ha cometido un delito y pueda haber la posibilidad de cometerlo de nuevo. Por ejemplo, un agresor sexual que ha sido condenado, entonces diremos que la evaluación de violencia tendría, o de riesgo de violencia sexual, es de que lo vuelva a realizar, es decir, que vuelva a cometer un delito, ¿no? Lo que pasa es de que no hay un protocolo de entrevista semiestructurada para cada delito, para homicidio y demás. Hay sí los que tienen que ver con el tema de violencia intrafamiliar, ahí sí, pero en otros casos no. Y por eso es una de las falencias, y les decía, este documento es el que puede ayudarnos a estructurar una entrevista en función a las áreas. Por otra parte, ya cuando se habla de evaluación, por ejemplo, sería depresión, o podríamos hablar de... perdón, Violeta me dice, sería un buen tema de tesis. Yo creo que sí, podría ser un muy buen tema, porque es indagar respecto a qué utiliza usted y luego proponer algo, ¿no? Recordemos que la tesis en maestría siempre tiene un elemento propositivo, es decir, ¿para qué estoy haciendo esta investigación? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la final? ¿Para qué el uso que se pueda dar a esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es
Eso es lo que pasa con las entrevistas semiestructuradas. Entonces, tenemos algunas en el ámbito legal, les reitero, por ejemplo, las que ha trabajado Echeburú sobre violencia, pero en otros casos no. Y las entrevistas estructuradas que tienen un formato ya específico, que está prefijado, preguntas específicas, son aquellas que solemos encontrar en el SCSI, por ejemplo, que era una entrevista clínica habitual utilizada en el DSM-4. Creo que el DSM-5 ha sacado un formato de entrevista clínica también. Entonces, como se trata de preguntas, no sé si conocen ese instrumento, pero llenas ahí un parámetro y, o sea, te pregunta algo y lo llenas. Y te dice, si ha contestado sí, entonces vaya a tal página. Si es no, pase a la siguiente, y cosas por el estilo. Entonces, como se trata de un formato prefijado, las preguntas ya están establecidas, por lo tanto, es más fácil de manejo. Es más fiable porque ya no me estoy perdiendo y me da datos específicos. Y por otra parte requiere menos experiencia, ¿no? El entrevistador, porque el entrevistador puede manejar esta entrevista ya teniendo solamente la repetición de los parámetros o de los ítems que se tocan. Ahora bien, ¿cómo entrevistamos? Y antes de hablar de ello, antes de hablar de esto, es fundamental recordar unas cosas que las vamos a ver en el estatuto. Cuando hablamos de evaluación en el ámbito legal, debemos recordar que hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Primero que evaluar es un procedimiento, ¿no? No es lo mismo evaluar que valorar. Erróneamente, durante algún tiempo, y todavía lo siguen haciendo, algunos fiscales solicitan valoración. Y la valoración es un tema que podemos inclusive dejarlo pasar, pero es mejor que se tenga claridad en los conceptos. Dice Núñez, la anamnesis clínica puede ser empleada para la apertura de una entrevista forense. Sí y no. ¿Por qué sí? No, porque la anamnesis toma en cuenta muchos aspectos y se centrará en sintomatología y veremos si es que el peritaje requiere sintomatología y es lo que vamos a hablar en este momento, vinculado a lo que es la evaluación que requerimos, ¿no? Pero sí puede, dependiendo de cada persona, cómo se maneje y el tipo de delito y el tipo de requerimiento, pues sí se podrá utilizar una entrevista con esas características, ¿no? Una entrevista vinculada a la anamnesis. Entonces, decíamos, es un error en la actualidad pensar que la evaluación es una toma de tests. Ya es erróneo creer de esta manera y la evaluación más bien tiene otros parámetros, tiene otras características que sí se las debe tomar en cuenta, que son estas que tienen que ver con lo que estábamos hablando hasta hace un ratito, vinculadas a la entrevista. Es decir, tal como yo, evaluador, como yo, psicólogo, psicóloga forense, me ocupo de obtener información. Contestando un poco a lo que decía el señor Violeta, también hay pruebas forenses de evaluación, por ejemplo, de peligrosidad de una población penitenciaria. ¿Sí? Hay una prueba específica que ha sido realizada. Por ahí podemos, como les digo, voy a darme tiempo para escanear, ver algunas cosas, para poderles pasar a ustedes, porque una cosa es tenerla en físico y otra cosa tenerla en digital, ¿no? En físico no están los videos en La Paz, entonces ¿cómo les llega? Ese es un problema. Les decía, el protocolo de NICE se caracteriza por ser una entrevista estructurada. No es estructurada, es semiestructurada. El protocolo de NICE es una entrevista semiestructurada porque plantea cosas para que se puedan desenvolver. Por eso es semiestructurada, no es una estructura. Eso preguntaba Vidal, ¿no? Les hablaba de este protocolo, se llama así ficha de verificación de la historia del sujeto en el ámbito forense, ¿no? Que tiene, como les decía, varios parámetros, que esto es lo que me parece interesante, porque habla de los datos de la persona, la información de referencia, el tema de confidencialidad, luego se analiza la capacidad para estar en juicio, si han habido fuentes colaterales, luego se habla de la historia personal en todos los ámbitos, académicos, médicos, etcétera, etcétera.
Luego ya se empieza a tomar en cuenta la temática relacionada al estado mental y a la evaluación del estado mental. En el anterior, es decir, en los antecedentes, en la historia personal, toma en cuenta varios parámetros, ¿no? Que es del desarrollo infantil, familia de origen, relaciones, historia sexual, antecedentes en el sistema penal, la existencia de matrimonios, hobbies. Entonces, casi es como una anamnesis, pero no lo es tan así. Y la siguiente, como les decía, ya habla del estado mental, ¿no? Entonces toma los diferentes ámbitos de orientación, estado de ánimo, intelecto y todos los demás. Y finalmente ya habla de la autonomía, desde el funcionamiento físico. Por eso como que toma en cuenta los diferentes parámetros que debemos entender. Por ejemplo, ¿por qué hablamos del funcionamiento físico, de hacer cosas? En interdicción, ese es uno de nuestros parámetros, ¿no? Y luego ya tiene la parte de las técnicas que se han podido administrar y luego de información adicional. Entonces es un formato que me ha parecido muy interesante. Como les digo, yo no lo tenía, lo he conseguido recién hace un año. Y entonces es uno que suelo aplicar, suelo utilizar. Entonces voy a escanearlo, tengo un escáner acá, y voy a podérselo subir como documento, pero déjenme armarlo un poquito, nos estamos acomodando todos en lo que es el modo. Entonces, volviendo, les decía, hay cuestiones que son fundamentales y esto es esencial. Evaluar hace referencia a apreciar. Es decir, ver al otro, ver el fenómeno, tomar en cuenta todas sus características. En cambio, la valoración, el valorar, es asignar puntaje, darle puntos. Entonces, en el ámbito forense, nosotros evaluamos y eventualmente podemos valorar. Es decir, podemos medir ciertas cosas. Por ejemplo, medir el estado de ánimo. Pero evaluamos todo lo que le sucede para corroborarlo con un test. Entonces, esto es bien importante. Cuando nos hacen requerimientos, debemos enseñar, si cabe el término, que nosotros no hacemos evaluación. O perdón, valoración, hacemos evaluación. No, pero es lo mismo. No, pasa que el término luego, cuando se hila muy finito, cuando tienes abogados de estos que llamamos chicaneros, pues fácilmente nos vamos a encontrar con problemas sobre esta temática. Entonces, es mejor separar. Evaluamos y por eso en la evaluación muchas veces no tomamos test, es mi apreciación. Evidentemente requiere que yo sea muy hábil para darme cuenta, claro que sí. Pero, por ejemplo, cuando evalúo el testimonio, estoy escuchando y no hay manera más que analizar. Y no hay un test para eso, sino simplemente es un procedimiento de apreciación. Entonces, el valorar es puntual. Entonces, puedo valorar la inteligencia, claro, porque he evaluado con una prueba específica que me ha permitido valorar, darle un puntaje. Esto es importante en el entendido que se requiere que nosotros clarifiquemos esa temática ante los operadores de justicia. Ahora bien, debemos señalar que hay formas de evaluación, que todas involucran la entrevista, sin embargo, la evaluación psicológica tiene algunas características. Primero, y esto les preguntaría, cuando nos piden evaluación psicológica, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué opinan? ¿Qué nos piden cuando nos dicen, hágase la evaluación psicológica de fulano de tal? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué nos estarían pidiendo los operadores de justicia o el que hace el requerimiento? Doctor, creo que el estado de salud de una persona, el estado de salud mental. El estado de salud mental. ¿Y a qué se refiere esto? Ahora, yo les preguntaría, si evaluamos, hacemos una evaluación psicológica de la persona, ¿podemos evaluar su motricidad? ¿Podemos evaluar su inteligencia? ¿Será necesario? Doctor, buenas noches, le habla Lindsay. Buenas noches. Dígame. Hello. Hola. Doctor, cuando usted habla de una evaluación psicológica, creo que esto hace alusión principalmente a una valoración de todo el aparato psíquico de una persona. Y usted cuando menciona si se puede evaluar la motricidad o la inteligencia de una persona, eso tendría que ir como una evaluación del desarrollo de una persona.
Entonces, cuando hablamos de la evaluación psicológica, es el aparato psíquico, y cuando hablamos de motricidad, es el desarrollo evolutivo de una persona o de un niño, tal vez en algún caso. Sí y no, Lindsay, porque la motricidad tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de desplazarse, y una persona anciana puede que no tenga esa motricidad, y no tiene que ver con su desarrollo, sino en el momento, ¿verdad? Pero les planteo todo esto en relación a que cuando nos hablan de evaluación psicológica, nos están hablando de cosas genéricas, que para el ámbito del derecho suelen no ser útiles. O sea, que yo evalúe a un adulto en términos de su inteligencia. ¿Para qué lo estoy evaluando en términos de su inteligencia? ¿Es necesario? Y por eso es que de a poco se ha empezado a generar claridad en que en el ámbito legal nosotros no hacemos lo que sería evaluación psicológica como tal, porque esta va a representar que yo establezca todas las características del funcionamiento de los diferentes ámbitos de su estructura psíquica. Y la pregunta es cuánto lo requiere el derecho. Porque la evaluación tiene que ver con ver parámetros, ver cómo está la persona. Y muchas veces se la asocia a la evaluación clínica, ¿no? Que probablemente tiene que ver con la psicopatología de la persona, con el establecimiento de estrategias para el tratamiento. Pero en el ámbito legal, el eje es que nosotros hacemos evaluación psicológica forense. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente queremos ver cómo se encuentra la persona en un determinado momento, pero en relación a un hecho jurídico. En este caso, en el caso de víctima, a un delito. En el caso de los imputados, respecto a la comisión de un delito. La evaluación psicológica forense, por lo menos dentro de los parámetros que manejamos, es el hecho de que yo evalúo a la persona, pero en relación al hecho jurídico. Entonces, ¿por qué evaluar inteligencia? ¿Hay necesidad? No, no hay necesidad. Pero si es evaluación psicológica, tengo que evaluar todo, porque es todo el aparato psíquico. En cambio, si es evaluación psicológica forense, tiene esta claridad de señalarse el delito, tiene esta relación con la persona. No hablamos necesariamente de daño, sino cuánto existe en la persona un nexo relacional, en algún caso psicopatología o no, respecto al delito. Entonces, esta es la diferencia fundamental. En el momento de la evaluación, que aquí está la otra cosa, la evaluación psicológica hace referencia a todo. Y lo que pretendemos en la evaluación psicológica forense es, en este momento, cómo está la persona respecto a un delito, al delito que se le imputa, o en otros casos al delito por el cual ha sido víctima. Entonces, esto es lo que sería la evaluación psicológica forense. ¿Cómo está la persona en este momento? Y para ello, pues la evaluación psicológica forense utiliza eventualmente técnicas. Una de ellas, la que estábamos viendo, que es la entrevista. Luego de esto haré un informe, no haré terapia. Que este informe tiene que ver cómo está la persona respecto al hecho denunciado. Aquí no tenemos la evaluación específica de temática, sino es cómo está la persona en términos generales. Cosa distinta a cuando hablamos de la evaluación pericial. En la evaluación pericial, como habíamos explicado en la anterior clase, nos centramos en que esta se da habitualmente en la etapa preparatoria o en la etapa de juicio. Por lo tanto, la pericia es una prueba que pretende comprobar algo, que pretende establecer algo. Y este establecimiento tiene una metodología que está relacionada a la manera en la que el evaluador va a trabajar. Ahora, muchas veces la evaluación pericial se da tiempo después, mucho tiempo después, horas o días, o han intervenido otras personas antes de que yo evalúe. Por eso la evaluación pericial suele tener una complejidad mayor y requiere mucho del manejo de la entrevista, es decir,
de cómo yo obtengo información de lo que ha sucedido y no información que se ha ido añadiendo a lo que yo pude haber evaluado o pude haber conocido en su momento. Obviamente el peritaje corresponde ya a la existencia de un proceso judicial, ¿no? Ya hay una imputación que permite que yo pueda evaluar en función a algo central. Toda evaluación judicial depende de una solicitud judicial. Esta solicitud tiene que versarse sobre materia específica. Cuando decimos materia específica estamos hablando de temas en específico, que son los denominados puntos de pericia. Ahora bien, cada una de las partes puede solicitar esta evaluación, porque necesita constatar, verificar o rechazar. Puede solicitar la parte querellante, puede solicitar la fiscalía, puede solicitar la parte de la defensa. Inclusive en juicio puede solicitar a un juez. ¿Por qué? Porque quiere saber algo, ¿no? Y lo central es que tiene que existir materia específica. Esto es que tiene que haber una serie de preguntas que en muchas ocasiones tenemos que clarificarle al solicitante para que yo también entienda que quiere la pregunta. Por ejemplo, queremos saber cómo se encuentra la persona en este momento. Pero eso es extremadamente relativo. Es decir, ¿qué quiere decir usted cómo se encuentra? O si la persona se daba cuenta de lo que hacía en el momento en el cual ha firmado el contrato. Ahí ya estaremos hablando de temas en específico. Por ejemplo, conciencia. La persona tenía o no tenía conciencia de lo que estaba haciendo en el momento de, por ejemplo, firmar un contrato. O por la cantidad de alcohol que hubiera ingerido, puede la persona no tener la conciencia adecuada al momento, ¿no? Y entonces, pues nos vamos a encontrar con que a veces la solicitud no está del todo clara. Y requerimos en algún caso aclarar y en otros casos representar. Porque, por ejemplo, que nos pidan en un punto pericial. ¿Qué opinan ustedes? Que nos pidan esto, nos pidan que se evalúe cuánto se ha afectado el alma de la persona. ¿Qué opinan? Es algo gracioso. Es gracioso, pero fuera de ello, ¿qué diría? Buenas noches. Dígame. Cuando usted plantea la pregunta, ¿no?, para medir el daño en el alma, obviamente que es algo figurativo de la alma. Nosotros no podemos ver, apreciar el alma. Eso podemos decir lo que se lo dejen a la religión o a sus creencias propias de cada quien, porque no es el campo de estudio, ni tiene cientificidad desde nuestra perspectiva. Entonces nosotros nos quedamos a evaluar la emoción, ya sea procesos psíquicos o cognitivos, la impulsividad tal vez, pero ya no el alma, tampoco la moral, como usted lo manifestaba. Correcto, tiene usted toda la razón. O sea, debemos darle una respuesta. En todo caso, será representar, porque decimos, no nos compete, no nos corresponde pronunciarnos sobre esa temática, porque no es un tema que la psicología se ocupe de hacerlo, ¿no? Entonces, esto es algo central porque en muchas ocasiones llamémosle, se pueden solicitar cosas que no tienen claridad para nosotros, o en otros casos, y suele presentarse el que hay la injerencia de algún, no, sí, claramente, algún psiquiatra que empieza a solicitar cosas que nos hacen pensar el proceso de evaluación tiene unas complicaciones que, llamémosle, lo que se pretende es, diríamos, entorpecer o en otros casos mostrar de manera rimbombante algo. Les voy a leer un punto de pericia para que me entiendan.
Determinar a través de la evaluación, en este caso de un psiquiatra, ¿no? Médica, psiquiatra, forense, si el testimonio de mi persona carece de incredibilidad subjetiva derivada de un móvil espurio, por ejemplo, resentimiento o enemistad, consecuencias de las relaciones precedentes entre el supuesto agresor y la supuesta víctima. Yo no dice, ¿qué cosa quiere? ¿Qué es lo que quiere? O les pondré otro ejemplo sobre esto, ¿no? Determinar el estado de salud mental actual de la persona fulana de tal. O determinar si la persona padece algún trastorno mental o alguna otra enfermedad que se pueda clarificar como trastorno de la inclinación sexual o parafilia. Y eso le leo algo sencillito que tiene que ver con lo que ha realizado un psiquiatra. Pues a veces no tienen esta claridad y lo que, no sé si intencionadamente o no, lo que hacen es complicar, si quieren, embarrar el terreno. Entonces, debemos tener en cuenta que los puntos de pericia hacen que yo razone para poderle dar respuesta. ¿Cómo yo evaluaría todo esto? ¿No? ¿Cómo puedo yo trabajar haciendo este peritaje? Evidentemente puede que no me corresponda, pero en otros casos puede que sí, es decir, me pidan que yo evalúe de esta manera, porque al otro lado tienen un consultor técnico que pues intenta manejarse de esta manera. Ahora, en esto debemos, y lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de la labor del consultor técnico y cuando alguien es consultor técnico. Se han generado algunos problemas con el consultor técnico y psiquiatra. Hay algunos casos en los cuales se ha aceptado y en otros casos donde no se ha aceptado. Y en realidad no se debería aceptar, porque una cosa es un psicólogo y otra cosa es un psiquiatra. No, pero los dos ven el tema de la patología de la enfermedad mental. Claro, pero es lo mismo que un ingeniero y un arquitecto, pues. Uno ve una cosa y el otro ve otra cosa. Y no un ingeniero puede cuestionar a un arquitecto, ni un arquitecto puede cuestionar a un ingeniero, porque son elementos distintos. De alguna manera las fiscalías han empezado, y esto gracias a una colega que trabaja en la fiscalía, que ha estado capacitando a fiscales, que tiene una maestría en que es psicología forense, que ella se ha peleado ahí para enseñar a los fiscales que esto no puede pasar. Es decir, que si hay un psiquiatra como perito, que sea un psiquiatra el consultor técnico, aquel que trabaja en relación al análisis o al cuestionamiento de él. Pero al revés, si es un psicólogo, pues no debiéramos ser evaluados o ser cuestionados por un psiquiatra. Si una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Porque al revés, no aceptan los psiquiatras que sea un consultor técnico, un psicólogo. Ok, queda claro entonces, el punto de pericia tiene que ser específico. El IDIF ha trabajado con sus fiscales y ya tienen más o menos claridad de los puntos de pericia. Al revés, nosotros debemos entender que podemos en algún momento asesorar a una parte para que nosotros señalemos qué puntos de pericia se pueden requerir. Por ahí no para nosotros ser peritos, para consultores técnicos, pero que el IDIF haga el peritaje. Esto es lo central en lo que sería el peritaje psicológico forense. ¿Cómo evaluamos? Pues primero, la evaluación es una cuestión difícil en el ámbito de la psicología forense, porque de esto, por una parte, depende de que una persona pueda entrar a la cárcel o no. Muchos casos se sostienen en la evaluación psicológica forense. ¿Por qué se sostiene en ella? Porque resulta que nosotros pues vamos a seguir en visibilizar lo no visible. Por ejemplo, en los supuestos de abuso sexual, donde no ha habido violación, se basan en el informe psicológico forense. Por otra parte, supongamos que ha habido una violación, pero se ha dado en un motel, en una pareja, la persona dijo no. Y luego la persona, pues, ¿cómo que no acepta? Y la viola. Entonces, hay la huella física, pero una de las partes dice, fue consentido, la otra persona dice, no fue consentido. Entonces,
Ahí el eje está en la evaluación psicológica forense. Por eso somos extremadamente cuidadosos y tenemos que ser altamente responsables, porque en lo que nos compete deberíamos evaluar de manera muy clara y lograr que nuestra información sea relevante. Ahora, no significa esto ser aprensivos. O sea, si bien nosotros colaboramos, podemos encontrarnos con que la otra parte no colabora, es decir, el sujeto malo no quiere, ¿no? Puede estar motivado a fingir o mentir. Entonces, ahí tenemos un problema. Es como el gato y el ratón. Somos el gato y el otro es el ratón. O más bien, la información es el ratón. Entonces, tenemos que ver cómo nos movemos en él. Otra de las cuestiones de la evaluación que hace que se complejice, que ha pasado tiempo. Es más, cuando hay un peritaje, habitualmente han pasado mínimo 3 meses. Entonces, ¿cómo evalúo cómo estaba la persona en ese tiempo? Ya tiene un problema, un sesgo. Y por otra parte, no siempre es posible obtener información de todos los implicados, ¿no? O sea, hay otra gente que no ha declarado. Y aquí tenemos otro problema. Aquí suele ser útil una pizarra. Tenemos un hecho. Ese hecho es denunciado, la persona denuncia. Recibe la denuncia un oficial de policía. ¿Qué ve el oficial de policía? ¿Qué anota? Y eso tiene que ver con la manera en la cual nosotros vamos a hacerlo. Para hacer un peritaje debemos seguir más o menos estos pasos. Primero debemos informarnos qué tipo de caso es. Y pues tenemos que conocer el expediente para saber si el caso acredita, vale o no vale para que actuemos. Luego habrá todo un procedimiento de aceptación o no aceptación de la pericia. La proponen, nos proponen. En algunos departamentos esto es diferente. En Santa Cruz lo que hacen es mandar la solicitud al colegio de psicólogos. Aunque eso incumple la ley, porque cada parte puede proponer su perito. No necesitas. Pero en Santa Cruz tienen esa costumbre. Aquí en La Paz no. Una parte propone su perito y se acabó. Entonces tiene que haber la aceptación, yo acepto, y bueno, a partir de ello va a haber una notificación. Yo tengo que ir a jurar y luego establecer los tiempos, lo que decíamos el otro día. A veces que nos piden 2 días y no puedo hacer, pues. Y hay cosas que ustedes deben aprender. Nunca debo contestar, no puedo hacer. Debe contestarse, no se puede. Porque cuando digo no puedo, digo yo no puedo. Entonces, doy lugar a que la otra parte o el fiscal diga, entonces hay otra persona que puede. Usted no, pero otra persona sí. Cuando decimos no se puede, estamos diciendo que la psicología no puede. Entonces hay un respaldo muy claro. Evidentemente hay circunstancias en las cuales nos han obligado a colegas a que hagan, por ejemplo, una autopsia psicológica en 3 días. No puede, una semana, 2 semanas han hecho, y trabajando casi las 24 horas. ¿Sí? Pero lo mejor es que se establezcan tiempos adecuados. Ahora, ¿cuánto tiempo? A ver, lo ideal en este tiempo, lo ideal es que tengamos 10 horas de evaluación. 10 horas. Ahora, depende del delito, depende de lo que pida. Pero a veces, y esto lamentablemente tenemos que decirlo, es que es Bolivia. Y en Bolivia ni la ley de la gravedad se termina cumpliendo claramente. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos es tomar 3 sesiones como mínimo. Es lo mínimo que podemos pedir. Por lo tanto, pedimos 7 días. Es decir, pero no tiene que ser la evaluación un día tras otro, sino tiene que haber un salto un día y otro. Precisamente porque quiero integrar lo real, ¿no? Saber la verdad. Entonces, yo debería solicitar tiempos más o menos adecuados. Es una autopsia psicológica, 1 mes. Tanto, claro. Cuando veamos el procedimiento, pues van a darse cuenta que no es sencillo, no es fácil. Pero es un caso de violencia intrafamiliar. Bueno, ¿qué están pidiendo? Credibilidad. Bueno, para credibilidad no es en una sesión. Cuando menos debo tener 3 o 2 que me permitan visualizar el tema. Los debo establecer tiempos adecuados. Luego, ¿qué debo hacer? Una vez que tengo todo esto, lo que yo me voy a ocupar es de desarrollar, si quieren, todo lo que sería mi trabajo. Les decía, entonces, pues, yo debo tener una copia siempre del expediente. Es útil tener una copia que me permita ver todo,
aquello del expediente. Y aquí debo hacer algo fundamental, que es seleccionar información. Y ahora es la pregunta. ¿Qué información será relevante? Porque si usted ha visto alguna vez un expediente, un tomo, 2 tomos, 5 tomos, ¿qué es lo relevante dentro de la información que me puede dar un peritaje? ¿Qué será lo relevante? Buenas noches, doctor, nuevamente Marcelo. Algunos informes previos que ya existen en relación al caso y que tienen también relación con los puntos de pericia solicitados, por ejemplo, generalmente ya hay informes de CDGs, qué sé yo, de defensorías, ¿no es cierto?, de todas las instancias e instituciones que tienen parte en el caso, que nos puedan servir para precisamente hacer una selección de esta información. Muy bien, es cierto. Necesitamos establecer información, por ejemplo, que la podemos tener en informes psicológicos, defensoría, CDG. Está muy bien, es una parte de la información que es relevante. Ahora, pregunta aquí. Si tenemos información de que la persona ha sido atendida en la caja X y que hay el informe del psicólogo, del psiquiatra, que señala que la persona tiene un trastorno de personalidad. A, B o C. ¿Puedo cuestionar esa información de ese profesional? Doctor, nuevamente le habla Lince. Dígame. Evidentemente en las investigaciones va a estar toda la información, pero nuestro trabajo como psicólogos forenses es responder a los puntos de pericia. Exacto, pero tengo que separar información. Entonces, si me dice que tiene un trastorno de personalidad, ¿puedo tomarla como información relevante o no tomarla en cuenta? O decir, no, es que el psiquiatra ha dicho esto, pero yo no creo que tenga eso. Considero que es de mucha importancia los antecedentes clínicos que llegue a tener la persona, ¿no? Porque esto nos puede dar desde el inicio, si es que hubiera incluso un brote psicótico, tal vez estoy hablando de otro tema, pero nos puede dar un indicio sobre la conducta misma del sujeto. Exactamente, muy bien. No puedo cuestionar un diagnóstico. ¿Tiene ese diagnóstico? La persona que lo ha hecho sabrá por qué. Ha hecho una evaluación. No, pero para mí no es. Pero usted no es el clínico, pues usted está basando en la información. Vuelvo ahora, continúo con mi pregunta. ¿Qué información más será relevante? Se podría tal vez analizar este tema, bueno, la denuncia, la declaración informativa, tanto de la víctima como del agresor, y la imputación formal dentro de la etapa preparatoria. Bien la primera parte, la otra no tanto. Si bien la imputación son los argumentos de la fiscalía, la imputación es importante si uno es consultor técnico, porque me permite visualizar cuál es la teoría del delito que estaría manejando la fiscalía. Pero la primera parte, muy bien. Debo conocer cuál ha sido la denuncia, cómo se ha presentado la denuncia. Y aquí viene lo que les preguntaba, que no me lo han contestado, que es relevante, las declaraciones. Pero tomemos en cuenta, una declaración es lo que dijo una persona que escuchó otra y la transcribió. Su fiabilidad es baja, porque yo le he contado al policía, el policía ha escrito, y eso que ha escrito es lo que ha escuchado o ha interpretado, y la persona ha afirmado, pero no necesariamente significa que sea lo que ha sucedido o lo que la persona ha dicho. Entonces, ¿qué nos interesa de las declaraciones? Primero, conocer de qué se trata. Pero también hay elementos que dentro de una declaración suelen ser relevantes. Frases. Me echó de la casa y me dijo, te vas patitas a la calle porque te has portado como una prostituta. Ah, eso sí es relevante, porque esa frase se ha quedado, tanto en la persona, la ha dicho, y el policía también la ha entendido. Y esa frase probablemente la vayamos escuchando o leyendo en otros escenarios. Entonces, es importante leer para darnos cuenta, pero la validez suele no ser la que quisiéramos, es decir, puede haber mucho sesgo, pero evidentemente es información que la debo tomar en cuenta.
¿Qué otra cuestión hay en un expediente? Pues en un expediente nos vamos a encontrar un sinnúmero de memoriales, de una parte y de otra. Los memoriales no deberían ser tan tomados en cuenta, porque en los memoriales no es la prueba, es el abogado el que investiga. Más en cuenta las áreas de trabajo social, por ejemplo. Si hubiera trabajo social, claro que sí. Si hubiera informes de trabajo social, no sirven. Para leer. Pueden servirnos mucho para tener la información relevante de un profesional que no tiene intereses. Simplemente el profesional ha descrito lo que ha encontrado. Entonces, les decía, suele haber una enorme cantidad de memoriales, donde repiten y repiten lo que es la teoría del delito o lo que pretenden que el juez o el fiscal tome en cuenta. Y si han revisado alguna vez un expediente, van a ver que hay abogados que escriben en letra 12 y luego le pegan letra 20 con negrilla, subrayado y todo en mayúscula. Solo nos causa risa, porque puede ser la desesperación del abogado. Por eso los memoriales, si bien tenemos que leer, no son tan relevantes en el proceso de evaluación. Es información, sí, pero tenemos que tener en cuenta que es información sesgada, no tanto las declaraciones. Menos los informes sí, son muy relevantes porque ha sido un profesional que ha visualizado algo. Tal vez equivocadamente, no lo sabemos, pero ha visualizado algo. Entonces, selecciono la información y aquí hay otro aspecto que debo hacer. Y esto es hacer mi hipótesis de trabajo. ¿Cuál es mi teoría sobre lo que voy a evaluar? No se habla de una. Es un error pensar en una hipótesis. Debemos tener muchas hipótesis de trabajo. Por ejemplo, nos han pedido credibilidad. Una hipótesis será es creíble. Otra hipótesis será no es creíble. Y otra hipótesis, por ejemplo, será es moderadamente creíble. Hay cosas que sí son creíbles y cosas que no son creíbles. Entonces, sobre esas tres hipótesis trabajaré para intentar verificarlas y ver con cuál de ellas me quedo. Porque si tengo solo una, luego, ¿qué hago si esta hipótesis es negativa? En autopsia psicológica, por ejemplo, una hipótesis que ha habido un suicidio y están haciendo creer que ha sido un suicidio. Una segunda hipótesis es, ha sido un accidente. Una tercera hipótesis, se ha suicidado. Tres hipótesis son las que tengo que trabajar. Y no debería sesgar. He visto casos en los cuales colegas se sesgan. Dicen, no, es que le ha matado, pero puedes demostrarlo. Y por eso me van a permitir ampliarme hasta las 9. Espero que no haya problemas. Pero ampliarme, porque como he llegado tarde además, pues necesito que acabemos esta parte. Y además que quiero que hagamos un trabajo. Un ratito vamos a hacer un trabajo. Y luego decía de las hipótesis, pues evalúo la información para planificar lo que estábamos hablando, la entrevista. ¿No? Esta entrevista que va a tener características diferentes de acuerdo a lo que se requiera, al tipo de delito. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué nos está pidiendo la autoridad? Puntos de pericia. ¿Cómo voy a hacer mi entrevista? ¿Qué voy a tomar? ¿Voy a tomar test? ¿Hay test? Es un imputado en abuso sexual. ¿Hay algún test que me determine la existencia de alteraciones en la conducta sexual o no hay? ¿Habrá algún test que me determine si alguien es pedófilo o no? ¿Puedo ver parámetros en alguna prueba de personalidad? Sí, pero el pedófilo sabe que no es legal y además es inmoral lo que hace. Entonces, es muy difícil que diga, sí, yo soy pedófilo. Entonces, no hay una prueba. Y ahí viene la parte que decimos, evaluamos. Utilizo test, inventarios, cuestionarios y debo dominar la prueba. Una colega me contaba, una colega, la que va a llegar a darnos el curso de psicopatía, ella nos contaba que le pasó en un juicio. Habían evaluado depresión, ella estaba, si no me equivoco, como su consultor técnico, no recuerdo bien, pero ella contó.
Y entonces el psicólogo forense les dice, pues se ha evaluado con el test de Beck, el alimentario de Beck, y se ha encontrado que la persona tiene depresión. En las preguntas le dicen, señor perito, ¿usted sabe cuál es el índice de Gauss de la prueba que ha tomado? Ese silencio se escuchó. Y ahí la parte que le preguntó dijo, o sea, usted no conoce su prueba. No sabe qué mide y cómo la mide. Recuerden siempre que se necesita convencer. El abogado está para ello. Los debo dominar, pero tanto así como el índice de Gauss, no sé si tanto así, no sé si lleguemos todavía en este momento a eso. Pero sí necesitamos conocer nuestra prueba. ¿Qué mide? Porque podemos engañar, pero nunca sabemos si la otra parte tiene a alguien asesorándole o no. Cuanto más estructurado, más válida es una prueba, mejor. Pero no hay pruebas validadas en Bolivia. Cierto, pero hay pruebas que son reconocidas universalmente. No podemos validar en Bolivia por muchas razones. Las universidades no trabajan en ello y por otra parte nos encontramos con un gran problema. ¿Cómo validamos con población que suele ser diversa? Es decir, usted tiene alguien del oriente, alguien del occidente, y son diferentes. Alguien de los valles, y es diferente. Lo cultural, ¿cuánto incide en lo que sería personalidad o en las pruebas? Hasta un 9%. El resto es más o menos similar. O sea, la depresión se presenta de la misma manera en el África, en la India, en Europa, en Asia y en América. Por eso hablamos de elementos generales. Es que la gente tiene dos ojos, una nariz y una boca. O sea, no hay gente con dos cabezas. Este es nuestro argumento para plantear esta dificultad que se tiene en psicología, que es no tener pruebas estandarizadas específicamente para Bolivia. No hay. No, pero no hay. O sea, no se invente cosas. Siempre es mejor que la prueba esté estructurada, a que sea proyectiva. Pero no se debe tomar pruebas proyectivas. No es un no definitivo. ¿A qué me refiero? Imagínense, le piden que valore personalidad del señor fulano de tal. Usted dice, bueno, voy a evaluar. En la entrevista, usted se da cuenta que el señor es analfabeto. ¿Qué le va a tomar? ¿Le va a leer usted los ítems? Eso ya de hecho invalida la prueba. Entonces seguramente será útil por ahí, en el caso extremo, una proyectiva. Tiene que evaluar en niños maltrato, tiene que evaluar en niños la existencia de alienación. Y el niño tiene 4 años. ¿Le vas a llenar un test? No, entonces seguramente una prueba proyectiva de la familia, que nos va a dar algún tipo de información. Entonces, es bien importante ver esto, que no necesariamente los instrumentos proyectivos hay que descartarlos. Sí debemos utilizar en caso extremo, es decir, es nuestra última medida porque no hay otra. Pero después es mejor no usarlos. Pruebas como el Rorschach pueden entrar en cuestionamiento. Por ejemplo, ¿y usted con esas manchitas puede decirme cómo soy? Si son las manchas que se dan, es como la tinta y abrirla. ¿Cómo puede saber eso? Y no me va a dar tiempo de darle una clase sobre lo que es el Rorschach. Entonces siempre es mejor utilizar instrumentos psicométricos. Mucho mejor si son forenses, de tal manera que tengamos, no les digo la certeza, pero tenemos alguna base para poder evaluar. Hay que considerar cosas. La situación del evaluador. ¿Analfabeto o no analfabeto? ¿Cuánto sabe? ¿Cuál es su estado de conciencia? ¿Está ebrio? ¿Se ha farreado anoche? ¿Es alguien adicto? ¿Está predispuesto a ser evaluado o no? Y aquí debemos recordar que las personas constitucionalmente tienen el derecho a no ser evaluados. ¿Y ahora qué hago? Reportaré, escribiré que la persona no aceptó la evaluación y por lo tanto le mandaré al juez la respuesta, que no se ha podido realizar la pericia porque la persona no se sometió. Eso pasó en el caso de Alexander, por ejemplo. El caso del niño Alexander, que el médico no se sometió. Dijo, no, yo no me voy a someter. Y a eso le siguió la enfermera. Le dijeron, no nos vamos a someter a la pericia. Bueno, lo que hice fue informar eso. No se sometió. Bueno, en cambio la mamá,
la que estaba a cargo del niño, la cuidadora, y así se sometió, y ahí fue muy claro ir cuestionando lo que ella decía, para que al final ella se someta al procedimiento abreviado, ¿no? Entonces se aceptó la culpabilidad, pero en otros casos no. Hay que tomar en cuenta situaciones del lugar, ¿no? Respecto a esta temática que podemos encontrar simulación. ¿Quiénes simulan? Todos, en mayor o menor medida. A ver, una víctima agranda, un agresor minimiza, siempre. La víctima dice, me ha hecho esto y ha sido terrible, todo, siempre. Y el agresor, no, ¿cómo pues? Entonces debo escuchar el discurso. Esto es parte de la generación del criterio como psicólogo forense. Cuando nos toca evaluar en la cárcel, hay un problema. ¿Dónde evalúa? En la celda, mejor no en su celda. Mejor en otro lugar. Por ejemplo, donde hay comida, el salón de comida, o en un tallercito. Es mejor no evaluar en la celda. Por las condiciones que tienen. Bueno, también hay que tomar en cuenta elementos distractores, ruido, que haya personas que entren y salgan. Es mejor evaluar en otro lugar. Esto cuando hablamos de que somos privados, ¿no? Pero muchas veces la misma gente del IDIF tiene que evaluar a la cárcel y es todo un problema. Entonces, la idea es coordinar antes con psicología que nos preste su ambiente. Habitualmente lo hacen porque se entienden de que somos colegas y hay un trabajo de colaboración, pero puede que no, entonces hay que ver opciones. En algunos de los talleres, en algunas salas. Generalmente las cárceles tienen espacios utilizados por entidades religiosas, digamos. Entonces podemos utilizar ellos, ¿no? Esto es fundamental. Hay cosas que debemos ver, por ejemplo, tiempos, desde cuánto tiempo ha pasado desde el hecho hasta la realización de la evaluación, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Una cosa que haya pasado un mes y otra cosa que pasa en 6 meses o años. Y debemos entender que esto limita que la información que nos puede dar. Luego, ¿en qué número de sesiones estoy? ¿Cuántas pruebas estoy tomando? Si le tomo el MMPI y le quiero tomar otra más, olvídense, porque no he hecho prácticas. Es más, el MMPI deberíamos tomar en 2 sesiones, no en una sola, porque es pesadísimo. Entonces, esto es fundamental entenderlo para lo que es lo práctico en lo que sería lo genérico que es la evaluación, ¿no? Bueno, esto ya vamos a hablar sobre la estimulación. Y bueno, lo que hago es entregar mis resultados, ¿no? Tengo que ver si son cuantitativos o cuantitativos. Confirman mis hipótesis, no las confirman. Son resultados que me dan que están en función de un baremo, ¿no? Estoy interpretando, ¿no? Y bueno, después de esto veremos ya en algún momento hablar del informe como tal. Pero antes de terminar, en estos últimos 10 minutos, voy a realizar un trabajo con ustedes. Y va a ser un trabajo que lo vamos a hacer, porque tiene que ver con nuestra manera de entrevistar, con nuestras habilidades. Así que más o menos un entrevistador o un psicólogo forense. Tiene que tener cualidades. Por ejemplo, ser buen actor, un buen vendedor y un psicólogo. Un actor, claro, porque actuamos. En ese momento estamos actuando de la mejor manera para convencer al otro. Representamos el papel del evaluador de la mejor forma posible. Debo ser buen vendedor, debo vender bien mi mercadería. En este caso, vender bien que voy a evaluar objetivamente. Debo convencer al otro para tener mejor predisposición. Y debo ser psicólogo, porque me doy cuenta permanentemente del lenguaje verbal y no verbal. Debe ser tolerante, no prejuicioso. ¿Cómo tolerante? Es decir, tolerar las características, tolerar que la persona puede haber cometido un delito, tolerar que me hable en 80 veces sobre lo mismo. Y no prejuicioso, no debo partir de prejuicios. Por ejemplo, ya, si es un agresor sexual, entonces está acusado o está imputado por agresión sexual. Fija es, no lo sabemos. Un pedófilo no necesariamente ha sido el culpable de la violación. ¿Pero cómo? Claro, porque por ahí no fue él, fue otro. Puede que hayan violado a 9, pero ese 10º no ha sido. Y si somos prejuiciosos, pues vamos a caer al hecho de querer corroborar de que él sí fue. Debo ser adaptable.
forense tiene que adaptarse. ¿Por qué debe saber adaptarse? Porque habrá circunstancias y habrá un lenguaje. Sobre este lenguaje tiene que tener la capacidad de deducir e inducir. O sea, me ha dicho esto, entonces, ¿qué representa? Es que yo estoy muy mal. Explíqueme qué significa estar mal. Es que sabe, todo el tiempo estoy muy triste. ¿Qué significa triste? ¿Puede contarme dónde siente, cómo siente su tristeza? No, pues estoy mal siempre, pero necesito que me lo especifique. A ver, ¿en qué piensa cuando se siente mal? ¿Dónde siente? Ay, siento aquí como en el pecho un nudo. Ah, ya, me está describiendo. Entonces, estas son capacidades que debo desarrollar. O sea, y esto viene con la experiencia, con los ejercicios como el que vamos a tener ahorita, que nos permite empezar a pensar. ¿Por qué es esto? Pensar como forma. Ok, antes de terminar vamos a hacer el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, supongo que tienen papel y lápiz, asumo que sí. Entonces voy a darles un caso, ahora bien cortito, y les voy a hacer luego preguntas que ustedes tienen que contarme si son verdaderas o son falsas. Esto es parte de este aprendizaje. Muy bien, ahí tienen un caso. Creo que todos lo leen, ¿verdad? Pueden leerlo. Listo, ¿verdad? Ya lo leyeron. Ahora, tiene usted que contestarme verdadero o falso y necesito que lo haga por escrito en su lugar sobre las siguientes preguntas que va a tener. ¿Listos? Conteste verdadero o falso, cada una de las 15. Un hombre apareció después de que el dueño apagó las luces de su tienda. El ladrón era un hombre. El hombre que apareció no pidió dinero. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y salió corriendo. Alguien abrió la caja registradora. Después de que el hombre que pidió dinero extrajo el contenido de la caja, salió a toda carrera. Aunque la caja registradora contenía dinero, la historia no dice cuánto. El ladrón demandó dinero. El hombre de negocios acababa de apagar las luces cuando el hombre entró en la tienda. Era a plena luz del día cuando el hombre apareció. El hombre que apareció abrió la caja registradora. Nadie demandó. La historia se refiere a una serie de eventos en los cuales únicamente han habido 3 personas. El dueño de la tienda, el hombre que demandó el dinero y un de la fuerza. Los siguientes eventos ocurrieron. Alguien demandó dinero. Una caja registradora fue abierta. Su contenido fue extraído y un hombre huyó de la tienda. Listo, contesten verdadero o falso. 1, verdadero, 2, falso. Pues ahora analicemos una por una. El hombre apareció después de que se apagó las luces de la tienda. Verdadero. Verdadero. ¿Está seguro que el hombre de negocios y el dueño son la misma persona? Para pensar, ¿no? Puede que no sea. 2. El ladrón era un hombre. ¿Puede hablarse de un robo necesariamente? Tal vez el hombre que le ha pedido el dinero era el que pedía la renta, o el hijo del dueño, o ellos a veces no piden el dinero. Y no sabemos exactamente si era esa persona el ladrón, o sea, si había un ladrón o no había un ladrón. Vamos a la siguiente. Me fui. El hombre que apareció no pidió el dinero. Falso. Una fácil, para que no se les caiga la boca. Falso. Exacto. 4. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño. El artículo el que antecede al sustantivo dueño no deja lugar a duda en el caso que hemos leído. 5. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y salió corriendo. Podría parecer probable, pero la historia no necesariamente excluye que haya pasado esto. 6. Alguien abrió la caja registradora. Pues sí, es verdadero. ¿No? La historia dice que el dueño abrió la caja registradora. 7. Que el hombre pidió el dinero, extrajo el contenido de la caja y huyó a toda carrera. No sabemos extrajo el contenido de la caja. Ni necesariamente sabemos que la persona que ha robado o que se ha llevado el dinero haya huido como tal. Aunque la caja registradora contenía dinero, la historia no dice cuánto. La afirmación es dudosa. En la caja registradora pudo o no pudo haber dinero. No sabemos si había dinero. Deducimos que sí,
pero no sabemos si había dinero como tal, específicamente. El ladrón demandó dinero al dueño. Otra vez hablamos del robo. ¿Ha habido robo? ¿Estamos seguros que ha habido robo? 10. Un hombre de negocios acaba de apagar las luces cuando un hombre apareció dentro de la tienda. No es probable el hombre que ha aparecido frente a la ventana o se haya quedado en la puerta y no necesariamente haya, diríamos, entrado a la tienda. Era la plena luz del día cuando el hombre apareció. No lo sabemos. Las luces de las tiendas pueden estar encendidas también en el día, ¿no? También en la noche. El hombre que apareció abrió la caja registradora. ¿Sería posible que el hombre que haya aparecido haya sido el dueño? 13. Nadie demandó el dinero. Falso. Dice que el hombre que apareció pidió el dinero. 14. La historia se refiere a una serie de eventos en los cuales únicamente se mencionan 3 personas: el dueño de la tienda, el hombre que demandó el dinero y un miembro de la fuerza pública. ¿El hombre de negocios es la misma persona o no? ¿O son 2 personas diferentes? Lo mismo podría preguntarse el dueño de la tienda y el hombre que apareció. 15. Los siguientes eventos ocurrieron. Alguien demandó un dinero, una caja registradora fue abierta, su contenido fue extraído y un hombre huyó de la tienda. ¿Acaso no pudo agarrar un auto o irse por otro medio? ¿Qué tenía que ver este ejercicio? ¿Por qué hemos hecho este ejercicio? Para que vean ustedes de que necesitamos razonar. En unos casos sí, nos permite afirmar, sí ha pasado esto porque hay esto. En otros casos siempre debemos ver la posibilidad de que hayan algunas explicaciones diferentes a las que nosotros creemos. Esto suele ser útil también cuando hablamos con los abogados, porque el abogado puede tener su teoría del delito y a veces hasta la víctima o el abogado quiere convencernos a nosotros. No nos tiene que convencer a nosotros, tiene que convencer al juez. Entonces es ponerse en el lugar del otro, que esa capacidad la tenemos, es decir, pensar como otro, pensar como alguien que puede no estar, no necesariamente estar de la parte. Es que le ha acusado a mi hijo por esto, por eso. ¿Qué piensa la otra parte? ¿Cómo está razonando? Para el juicio, para la demanda, ¿cómo está razonando? Que no necesariamente es lo que la interpretación que se da la víctima o el agresor, no puede darse de otra manera. O la información, más bien, que nos da puede ser interpretada por el fiscal, por el abogado. Entonces, dense cuenta sobre este casito, cómo han tenido ustedes respuestas que luego te generan dudas. Y estas dudas son las que debemos aprender a manejar para un proceso legal. ¿Quedó claro? Les dejo con la tarea de que piensen, que debemos pensar, piensen en que debemos pensar siempre de manera amplia. No es solo una teoría. Dígame. Mire, se ha visto que en algunos informes, como yo le decía, cuando se hace la lectura, digamos, de algunos informes psicológicos, vamos a decir, que aplican algunas otras instancias, yo he tenido las experiencias de que dicen lo que no han hecho, digamos, ¿me entiende? ¿Qué se debe de hacer como perito en estos casos? Por decirle, planteo que, no sé, le voy a administrar, por decir un BEC, por decirle. Pero no viendo bien, usted me habla de un informe. Ok, el informe está escrito. Y el informe está escrito. ¿No se ha hecho? Es la parte que no entiendo. Sí, doctora, así mismo como le estoy diciendo y la está entendiendo. Es decir, ¿no se evaluó así? En la enunciación de resultados, por decirle, están explicando lo que no habrían ejecutado. Por eso le ponía un ejemplo. Se va a aplicar pruebas de Beck, digamos, en la parte metodológica, ¿no? Pero en la parte de los resultados, como que no se hace mención a eso que supuestamente habrían aplicado. ¿Qué se hace en estos casos, doctor? A ver, primero, creo que la parte que está tomando el perito debería pedir un informe ampliatorio. O sea, usted señala que ha tomado el test de Beck, pues remita los resultados o señale que no se tomó. Debería preguntarse. Pues no puedo yo deducir.
Ahora, cuando usted me habla del informe psicológico, está siendo siempre referencial, no es el eje del peritaje. Si fuera el eje del peritaje, que haga usted el análisis o haga un contrainforme sobre el informe, ya, ahí voy a pedirle al abogado que haga la solicitud específica, que haya ampliación del informe, porque tiene estos vacíos. Claro, doctor. Claro ¿Ok? que sí. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, es hora de ir a cenar. Así que llamaré lista, ¿les parece? Listo, no habiendo más. Nos vemos el siguiente miércoles.